Buenas tardes, chicos. Vamos a tratar de dar la última clase de Feno 2, en la cual vamos a tratar de cerrar un tema que quedó abierto y con la pena de que me quedan 3 temas más que ya no los vamos a poder dar por cuestiones de tiempo, porque a partir de ahora necesito que ustedes ya hagan sus trabajos prácticos y que los expongan, y después de eso ya vamos a pasar a los exámenes finales. Entonces, lo que nos ha quedado pendiente es cerrar el tema de posmodernidad y posmodernismo. Este tema, además, no lo estoy cerrando como yo quisiera y por eso yo necesito acá la colaboración de ustedes para que busquen en Internet todo lo relacionado con este tema. En el sentido de arte o de otras cuestiones que no tienen que ver con la filosofía, el posmodernismo se inicia en la arquitectura y después en la pintura. Al respecto, ustedes saben que yo tengo una idea muy precisa de esto que no está, no está totalmente basada en lo que dicen los críticos. Para los críticos, la posmodernidad o el posmodernismo en pintura empieza recién por los años 60, por allí. Yo voy a enviar después por internet alguna guía para que ubiquen pintores, pero en realidad deberíamos ya de una vez darnos cuenta, es decir, los mismos críticos de arte deberían darse cuenta de que ya a partir de Picasso, Salvador Dalí, ya empieza un quiebre. Eso ya no es la misma modernidad de antes, ya hay un quiebre. Y ese quiebre se va a hacer cada vez más grande y va a dar lugar a una gran variedad de, eh, no digamos ni siquiera corrientes, sino expresiones que tienen que ver a veces con el pintor en concreto, ¿no es cierto? Por ejemplo, Salvador Dalí no da lugar a ninguna escuela específica, sino que lo que él hace es lo que hace él, ¿no es cierto? Eh, Así hay pintores interesantísimos que han dado lugar a una obra que es de ellos, nada más. No han creado una escuela a partir de ahí. Digamos que si alguien a partir de algún tipo determinado se le ocurre seguirlo, simplemente es un imitador, porque esa persona que yo les digo no se, no se puso a crear una escuela, ¿no es cierto? Eh, digamos, Paul Klee tiene una serie de obras de arte que van desde pinturas figurativas, donde hay personas, donde hay objetos, todo eh, muy dictaminable, muy visible. De ahí va pasando a un arte cada vez más geométrico. Los últimos cuadros de Paul Klee son simplemente eh, diagramas, son simplemente formas geométricas que la relación que guardan entre ellas es la de formar, si uno los ve bien, una especie de dinámica. Incluso hay un cuadro de Paul Klee que está referido a uno de los bailes de aquella época. Eh, si uno mira el cuadro, parecería que los cuadros, los rectángulos, los colores, parecerían dar una danza entre sí. Esto significa que si tú repites al Paul Klee, ya estás repitiendo a alguien, ya no vale la pena que lo hagas, ya hay alguien que lo hizo, no puedes volver a hacerlo, no puedes volver a hacerlo, ¿no es cierto? Si tú pintabas todavía en el siglo XVII, XVIII, como algunos de los grandes pintores de la época, se suponía que estaba siguiendo su escuela, pero desde mediados del siglo XX, ningún pintor, ninguno, ha pretendido crear una escuela. El que quiere
pintar como tal pintor lo hace por cuenta propia, pero no porque esté siguiendo la escuela de nadie, porque nadie le ha dicho que siga una escuela. Ningún pintor ha querido fundar una escuela, ni mucho menos. ¿Mm? Modigliani, por ejemplo. ¿En qué se basó Modigliani para sus cuadros? Eran cuadros basados, cosa que mucha gente no sabe, pero lo sabe si estudias la obra de él, en los cuadros y las, no los cuadros, sino las estatuillas de África, mujeres con cuellos excesivamente largos. Eh, Eso le sirvió a Modigliani para dar una interpretación de la figura femenina especialmente, mujeres con cuellos larguísimos. Eh, Estas características que están tomadas a veces de África o de la China o de Japón, son características que algún pintor toma para él, digamos, ¿no es cierto? Eh, no puede seguir pintando como Van Gogh, porque él pintaba como él creía que había que hacerlo. Entonces, cualquier persona que imite alguna de esas obras pierde originalidad, porque de entrada ya está haciendo una imitación, pierde originalidad. Entonces, a partir de ahí, cada cuadro tiene que ver con cada artista de manera específica. Ya no se trata de crear una escuela. Entonces, especialmente cuando llegamos al posmodernismo, ya no hay ninguna escuela que valga para nada. Cada pintor está haciendo su interpretación de la realidad y especialmente de la realidad industrial. Eh, Se sabe que en la posmodernidad la industria, el capitalismo, es la ideología de la época. A partir del siglo XX, mediados del siglo XX, ya la industria se hace totalmente omnipresente. Y algo que es omnipresente a la industria es la publicidad. Por lo tanto, hay cuadros que especulan con la publicidad. Tú no sabes si hacen referencia a la publicidad o si se hacen la burla de la publicidad. Es algo que está un poco, las dos cosas están un poquito mezcladas, ¿no es cierto? Tanto la publicidad como la burla a la publicidad. Las dos cosas están mezcladas en muchas de las obras pictóricas de aquella época. Estamos hablando de los años 50 en adelante, de los años 60 sobre todo, donde todo se ha industrializado, donde todo es publicidad, donde todo es una búsqueda de originalidades que tiene que ver con la época que se está viviendo. También hay algunos cuadros donde representan partes de historietas. La historieta también es una de las novedades, digamos, del siglo XX. Y la historieta se la podría ver, digamos, como se lo ha visto muchas veces, como un arte menor. Se suele hablar de un arte menor, de algo que no tiene la categoría de arte de una manera mucho más culta, ¿no? Entonces se supone que se puede hablar de un arte mayor y de un arte menor, y se supone que la historieta podría ser considerado arte, pero un arte menor. ¿Esto por qué? Porque hay grandes dibujantes que se han dedicado a hacer historietas, dibujantes que aparte de la historieta han hecho también cuadros, han hecho pinturas hermosas o han hecho dibujos enormes. Eh, pero también se dedicaron a hacer historietas. Entonces se pensó que la historieta es un arte menor. Y hay cuadros donde se reproducen historietas. Tú dices, ¿para qué un pintor hace un cuadro donde reproduce un cuadro de una historieta y dibuja como una historieta famosa? ¿Para qué reproduce eso? Podría haberlo hecho con una fotografía, digamos. Yo puedo fotografiar una historieta, ¿no? Digamos una historieta famosa donde el dibujante, guionista y dibujante al mismo tiempo, Harold Foster, hacía dibujos hermosos, dibujos increíbles de una factura realmente muy artística. Eh, y bueno, la gente se preguntaría por qué un gran dibujante como este dibuja historietas. Pero es que la historieta fue tomada en serio por muchos dibujantes.
Y posteriormente, después de los años 60 y 70, hay pintores que le han rendido homenaje a la historieta, pintando, por ejemplo, uno o un par de cuadros de una historieta, como diciendo, este es el arte de hoy. Entonces, este es un artista que le rinde homenaje a otro artista que ha hecho historietas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de acá, esto es lo que quiero que entiendan, ya se empiezan a mezclar los estilos, se empiezan a mezclar los niveles de arte. Ya no hay un arte absoluto, un arte para iniciados, un arte superculto, y otro arte, un arte popular, un arte que puede ser para todo el mundo y que podría ser no tomado en cuenta como un verdadero arte. ¿No es cierto? Pues bien, una de las cosas que a mí me parecen muy simpáticas del posmodernismo, la posmodernidad del posmodernismo, es ya ir borrando un poco esos estigmas o esos límites entre el arte culto y el arte no culto. Eso se borra en la posmodernidad, en el posmodernismo especialmente. ¿Por qué una historieta no puede ser un verdadero arte? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Qué hace que una buena historieta no sea al mismo tiempo una obra de arte? No tiene por qué ser así. O en la música, ¿qué hace que una obra de Beatles no sea comparable a una sinfonía de Beethoven? ¿Hay una mayor estructura en la sinfonía de Beethoven? Sí, lo hay. La estructura es relativamente más simple en una obra de rock. Tal vez, sí, no siempre, pero tal vez hay una estructura menor en complejidad, pero no por eso menos intensa, no por eso menos destacable, no por eso menos artística. Entonces, una característica del posmodernismo es ya intentar borrar ese límite entre arte mayor y arte menor. No existe el arte menor, todo es arte, todo es arte. Fíjense que podríamos hacer otra subdivisión. Arte y artesanía, por ejemplo. La artesanía no es un arte, especialmente cuando la artesanía está hecha para vender. Entonces, yo hago pequeñas cosas para venderlas. No estoy acá queriendo hacer un arte muy, muy específico. Sin embargo, no nos olvidemos que muchos cuadros a partir del siglo XVIII especialmente han sido hechos para vender. ¿Qué pasa si no vendes tu cuadro? No, se hacen exposiciones para vender los cuadros. Por lo tanto, el gran arte también estaba hecho para vender, ¿no es cierto? A Paul Gauguin, a Picasso, a todos ellos les interesaba vender. Una vez le preguntaron a Picasso por qué tenía tantos cuadros ya terminados en su taller si no tenía miedo de que se los robaran. Y él dijo, no, mientras no tengan mi firma no valen nada, ¿no es cierto? Eh, Respuesta muy astuta, porque a esas alturas Picasso ya era un pintor muy conocido y sus cuadros valían muchísimo dinero. Entonces él sabía que si un cuadro no tenía su firma, que no podía ser falsificada, uh, él podía estar tranquilo que ese cuadro no valía. En cuanto tuviera su firma de Picasso, ahí sí valía y podía valer miles y miles de dólares. Es más, ustedes saben que actualmente muchas grandes obras se compran en mucho dinero, miles de dólares, y las obras de los grandes artistas pasan de manos privadas, de unas manos privadas a otras, a veces con cifras extraordinarias. Eh, ¿Cuánto pagaría alguno de ustedes si tuviera dinero para tener un cuadro original de Picasso o de Salvador Dalí o de Van Gogh? ¿Cuánto daría alguno de ustedes por obtener una obra antigua, digamos, ¿no? Entonces el mundo del arte también ya hace rato que se viene comercializando. ¿Cuánto vale una obra de arte? Y la pregunta de siempre, la pregunta así más cruel, ¿cómo es posible que un artista se muera de hambre y que muera pobre en su vida
y después de muerto, sus obras puedan valer miles y miles y miles de dólares. Esto es una de las cuestiones que se preguntan muchos críticos de arte, muchos historiadores, como que algo no está bien en este hecho de menospreciar a un artista mientras vive y valorizarlo muchísimo cuando ha muerto y cada una de esas obras que valga mucho. Entonces, ¿no? Todo este tipo de cuestiones son las que se han ido tratando de superar. Se ha cuestionado esta presunta actividad artística de sujetos que tienen solamente dinero, pero que no saben mucho de arte. Tienen una obra porque tienen dinero para conseguirla, pero nada más. No saben cuánto costó esa obra en el aspecto artístico, cuál es su novedad, ¿no? Por último, si la han comprado en algún lugar donde exhiben esas obras, podrá charlar tres o cuatro cosas, pero la persona no tiene criterio artístico, solamente tiene dinero como para comprar obras de arte, nada más. Entonces hay muchas cosas que se juntan en esto, por eso la posmodernidad y el posmodernismo han tratado de eh, hacer a un lado una serie de falsas dicotomías, falsas clasificaciones, qué es arte, qué no es arte, quién es artista, quién es más artista que otro. Todo eso se ha puesto en tela de juicio en la posmodernidad y especialmente en el posmodernismo. Hablamos de posmodernidad, no se olviden, a una crítica a una cierta filosofía de vida que empezó más o menos por la Revolución Francesa y terminó ya a principios del siglo XX. Hay un rechazo a la modernidad con sus valores, pero dentro de eso ha habido un cambio en la actitud artística. Entonces, el posmodernismo corresponde a lo artístico, especialmente a las áreas de arquitectura y pintura. Eso es el posmodernismo de manera bien específica. Ahora, a partir de ahí podemos ampliar los criterios. Es una obra de música posmodernista. Se supone que la posmodernidad entra en la música a través de lo atonal. Lo atonal, el atonalismo, significa que no hay tonos preferentes. Eh, Había una definición de hace muchos, muchos años que a mí me parecía bastante ridícula porque lo habían hecho como una especie de versito en español, donde decía, arte es el arte de combinar los sonidos agradables al oído. Y yo estudiaba piano cuando tenía desde mis 4 hasta mis 7 años, y cuando yo leía esa definición me parecía estúpida. Si yo tenía 4 años, pero no era estúpido, yo sabía que esa definición era una definición totalmente idiota. Pero además, las maestras, siempre eran maestras las que enseñaban, las maestras que me fueron enseñando, cada cual terminó con su paciencia, por eso tuve 3 o 4 maestras, porque yo las hacía enojar. Eh, las maestras me reñían cuando yo hacía disonancias. Una disonancia es cuando tú apretas 2, 3 o 4 teclas que van a hacer un sonido raro, no es el sonido armónico que se pretende escuchar, sino es como si tú te hubieras equivocado en alguna nota. Pero no, no te equivocaste, lo has hecho a propósito. Yo quiero escuchar cómo se siente esto así, ¿no? Donde parecería desafinado, pero no está desafinado. Desafinado es cuando un autor, qué sé yo, Beethoven, Chopin, hacen alguna obra específica y tú cuando lo interpretas mal. Entonces ahí sí, has desafinado. Pero cuando un autor hace una obra que tiene disonancias porque el autor mismo lo quiere poner, ahí ya empieza un poco el arte de la atonalidad. Ahora, hay un arte dentro de lo atonal, hay una, hay una cuestión muy específica que se llama la música dodecafónica. La música dodecafónica es mucho más compleja todavía, porque significa no repetir ciertos sonidos cada tantos intervalos. Pero todo esto yo lo podría poner a la cuenta de la posmodernidad, porque acá ya no se trata de los valores que venían más o menos rigiendo desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Son valores totalmente nuevos, totalmente nuevos.
Esos valores nuevos no tienen que ver con lo que al público le gusta. Esto es importante, ¿no? A mí no me interesa si al público le gusta o no mi obra, yo la hago porque siento que tiene que ser así, ¿no? Había un autor, un pintor norteamericano, Pollock, se escribe Pollock, se escribe Pollock, se dice Pollock. Este autor, ¿saben qué hacía, chicos? Él ah, colocaba la tela de manera grande, donde él pudiera pisar sobre la tela, ¿sí? Y empezaba a lanzar pintura suelta, mientras él caminaba, mientras él hacía cosas, iba sacando pintura y no le importaba lo que surgiera de ahí, no era algo pensado, sino que el ritmo de su cuerpo era el que se iba a ver mientras él iba botando pintura por toda la tela sobre la cual él estaba caminando. Algunas otras veces hacía una tela, ponía la tela en la pared y él le arrojaba botes de pintura, ¿sí? No importa lo que saliera. Pero lo que salía ahí, para muchos pintores, para muchos críticos, era algo bastante interesante porque tenía una cierta armonía. No se supone que sean simplemente manchas de pintura, sino que hay una armonía. Y esa armonía estaba dada porque el pintor trataba de expresar lo que su cuerpo sentía en ese momento, ¿no es cierto? Es decir, es la máxima posibilidad de que un autor haga una obra de arte porque la obra de arte es el mismo, su propio cuerpo es el que envía las señales de pintura hacia la tela. No es algo pensado, yo voy a pensar qué hacer. No, 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 no hay ningún pensamiento de qué hacer. Es el mismo en un momento determinado, como si él hiciera una especie de meditación activa frente a la tela o encima de una tela. Y la pintura que va apareciendo, que chorrea por aquí, por allá, que él mismo la vuelca, esa pintura es el mismo expresándose de la forma más pura, donde no está integrado necesariamente el razonamiento. No hay el razonamiento de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuáles van a ser los límites, no. Es él, su alma y su cuerpo botando la pintura y logrando una expresión artística. Eh, Esos cuadros de Pollock hoy en día valen millones de dólares, ¿sí? Cualquiera de ustedes podría pensar, bueno, un loco que hace este tipo de cosas es un tipo al que nadie le va a tomar importancia. No, él empezó haciendo algunas pinturas concretas, más o menos clásicas, pero terminó haciendo esto. Y esto ha hecho que su pintura sea muy valorada por muchos críticos cuando entendieron de qué se trataba. Y actualmente cualquiera de esas pinturas vale miles o $1 millón. O sea, lo que se quiera ofertar, eso vale la obra, ¿sí? $100.000, $500.000, $1 millón. Hay obras que se las valúa en un precio altísimo, pero lo importante no es tanto el precio, sino cuál es la valoración que una determinada época hace del arte, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, muchos pintores, muchos artistas de mediados del siglo XX en adelante han considerado que su obra tenía que estar más allá de lo clasificable. Por eso es que aquí se habla ya directamente de posmodernismo. Pero les repito, para mí el posmodernismo empieza antes, empieza antes. Aquí la pelea podría ser la siguiente, chicos. Hay algunos que quieren, desde principios del siglo XX, quieren hacer que la modernidad o el modernismo siga hasta mediados del siglo XX. Yo digo, no, ya no es lo mismo. Podrán hacerlo seguir hasta esa época. Es decir, hasta esta época es la modernidad, hasta esta época es el modernismo. No, 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 no es así. Ya la ruptura empezó antes. Picasso no hacía cosas para que a la gente le gustara, Salvador Dalí tampoco. Hay muchos pintores que no hicieron algo como para que a la gente les guste, sino querían
expresarse. Y si al expresarse la gente comprendía esa expresión, perfecto. Y si no la comprendía, qué mala suerte, pero ellos seguían haciendo la obra que querían hacer, que no tenía nada que ver con el arte reproductivo, ¿no es cierto? Y si se hace arte reproductivo, hacerlo con algo que aparentemente no tenga ningún valor, como por ejemplo una lata de salsa, digamos, o de tomates al natural, una lata. Pintar esa lata nada más. Esa lata puesta sobre una mesa, pintar eso nada más. Y con eso expresar que estamos en la época de la industria, ¿no es cierto? O como les decía, pintar un pedazo de una historieta. Tomar una historieta que a uno le ha gustado, hecha con colores impresos. El asunto del color impreso, hay algo muy interesante en esto, chicos. Si ustedes consiguen historietas antiguas, si se dan el trabajo de buscar historietas antiguas, impresas hace muchos años atrás, si miran con atención, van a ver que la pintura de esa historieta no es totalmente lisa, es como pequeños puntitos. Y cuando unos puntitos se cruzan con otros, hay puntitos verdes con otros puntitos azules o rojos, eso va a dar un tono intermedio. Eso es por la forma en que trabajaban las imprentas hasta los años 60, 70. Entonces es interesante que un buen pintor norteamericano ha hecho un par de cuadros de una historieta y ha logrado reproducir, como si simplemente la historieta se hubiera agrandado, todos los puntitos de color. Es como si viéramos ese cuadro de esa historieta con una lupa y viéramos todos los puntitos de color de las imprentas de esa época. Así que cuando hablamos ya de posmodernismo, estamos hablando de dos cosas. Una total libertad con respecto al tratamiento de la obra, pero al mismo tiempo una total libertad también para no necesitar del público, ni de los críticos, sino donde el pintor se da el lujo de hacer lo que él cree que tiene que hacer como crítica, como expresión, como inspiración, y a eso llamarle arte. El problema más grave, esto lo hemos mencionado ya, el problema más grave es con respecto a la escultura, porque la escultura desde muchas épocas ha sido un arte dificilísimo. Ustedes traten de ver en internet, hay muchos ejemplos, ¿bien? Esculturas hechas hace mucho tiempo atrás. Y hay esculturas preciosas, donde uno no sabe realmente cómo hizo el escultor aquello, donde hay mujeres con eh, ropas que pueden ser sedas simplemente sobre su cuerpo, y como una escultura que es hecha de piedra, ¿sí? O de cemento, de lo que sea, cómo esa escultura puede reproducir no solamente el cuerpo de la persona, el rostro de la persona, sino la textura de la tela con que la persona está vestida a través de su cuerpo. Es decir, la escultura ha tenido unas épocas gloriosas, pero ahora se ha unido la escultura con cualquier otra cosa y lo que se hace actualmente son simplemente lo que se suelen llamar conjuntos, simplemente se hace algo que al escultor le gusta cómo ha salido, un poco de arena aquí, un poco de piedras por allá, y como les dije en otra oportunidad, toma una fotografía. Y esa fotografía es la obra de arte en realidad, porque esa composición que él hizo con pedazos de piedra y arena y esto y aquello, se va a deshacer, se va a deshacer. Una vez que pasa la exposición, eh, se llevan la arena, se llevan las piedras, se llevan todo. Y esa obra específica ya no la puedes armar nunca más como era. Otra obra que se hizo famosa, un estilo que se hizo famoso en los años 60, fue el llamado happening. Happen es suceder. Entonces un happening es aquello que sucede, aquello que está sucediendo en este momento, y que sucede en el momento en que la persona entra a ver la exposición. Y la persona tiene que entrar a través de almohadones o de cortinas, y la obra de arte
es como si tú te metieras dentro de la obra de arte, que está hecha con cojines, almohadones, cortinas, todo aquello, y la obra de arte sucede mientras tú te metes en la obra. Por eso se le llamaban happening, algo que va sucediendo mientras tú eres parte de la obra. Todo este tipo de rarezas comenzaron en los años 60, especialmente, 50, 60, pero especialmente de los 60 en adelante. Y todo esto en conjunto se le podría llamar posmodernismo, que tiene parte que ver con la posmodernidad a nivel filosófico. Es decir, es, una, es un salirse ya definitivamente de un arte reglamentado, de un arte matematizado en el sentido menos original de la palabra. Es decir, aquello que tiene una medida, un contorno, aquello que se parece a. La idea es a qué se parece. Si todavía hacemos obras que están tratando de parecerse a un ser humano, a, ¿cuál es tu onda? Si me lo pintas al ser humano, pero de una forma diferente, ya, te creo que ya estamos ya en una posmodernidad. Eh, pero si me vas a hacer una reproducción humana, házmelo de una forma más creíble, por ejemplo, fotografías, ¿no es cierto? Hay este autor norteamericano que se los he mencionado, que no solamente es capaz de pintar una lata de salsa de tomate, sino que es capaz de pintar varios rostros iguales. Hay un cuadro de Marilyn Monroe donde aparecen muchísimas fotos del mismo rostro. La diferencia es los colores que tienen esas fotos de una parte hasta la otra del cuadro. Eh, entonces la interpretación de esas obras de arte ya pasa por otros mecanismos. El mecanismo de cómo se interpreta la industria. Es una copia y al mismo tiempo una burla de la industria. Eso es una cuestión muy llamativa de las obras del posmodernismo. Una burla eh, de, de la industria, un mostrar que estamos tan metidos dentro de la industria que no nos damos cuenta. Entonces esas obras de arte son al mismo tiempo de que obras de arte son también muy bien hechas, son también, como les digo, una burla, es una crítica a una época donde la industria parece tener más importancia que la vida de las personas. La vida de las personas está simplemente adherida a lo industrial. Entonces, un rostro repetido muchas veces significa que el rostro es importante una vez que forma parte de una cadena industrial, donde todo se repite, donde se pueden hacer miles y miles de tallos de lo que sea. ¿Mm? Tú puedes hacer envases de fideos, de lo que sea, y haces miles y miles y miles y miles de envases. Eso es la industria. Producir a gran escala lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, si un pintor toma un rostro como el de Marilyn Monroe y hace muchísimos rostros iguales, como si fuera la misma foto repetida cientos y cientos de veces, pero con diferentes colores, con diferentes matices, eh, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, esta hermosa mujer, cuyo rostro era precioso, fue metida dentro de la órbita de la industria. Y ella fue parte de la industria del cine, de la industria de la moda, de la industria que la comprimió a ella o la destrozó dentro de una lógica industrial. ¿Por qué se hace esto? Es una alusión a que Marilyn Monroe quería trabajar en películas más serias, no en las películas superficiales en las cuales la encajaron. Ella tenía, y según algunos críticos de cine, ella tenía posibilidades de hacer obras más serias, pero como era una cara bonita, como era un cuerpo bonito, la encajaron en películas simplemente donde ella era una chica superficial, que le gustaba hacer el amor con los hombres, que le gustaba simplemente hacer valer su cuerpo. Y eran películas superficiales donde ella no tuvo la posibilidad de mostrar su talento como actriz.
Allí hay una gran discusión porque mucha gente que sabe mucho de cine dice que ella tenía talento para hacer películas mucho mejores que las que hizo, pero ella fue sacrificada en el altar de la industria, digamos. Porque el cine también es una industria, especialmente el cine norteamericano. No se olviden de esto, cuando algo es importante porque se vende, se lo industrializa rápidamente. Los norteamericanos están hechos para hacer negocio, no para hacer arte en último caso. Los norteamericanos no son grandes artistas como los europeos, pero poco a poco se han acostumbrado a hacer películas para todo el mundo, como cuando hicieron películas de cowboys que a mucha gente le gustaba, entonces se hacían muchas películas iguales. Hay una anécdota de un buen director de películas, creo que era John Ford, que le presentó al dueño de la Metro Goldwyn Mayer, que era una gran compañía cinematográfica, le presentó una película de cowboy que él había hecho para ver si le gustaba, si la podían industrializar. Y él la miró, el dueño de la empresa, vio la película y me dijo, me gusta, está muy lindo, hágame una docena como esas. Y el director se quedó bastante impresionado porque para ese director cada película era importante por sí misma y no para que le dijeran hágame una docena de estas como si fueran salchichas, digamos, como si fuera cualquier cosa reproducible, simplemente reproducible. Entonces, esta es la crítica a la forma de vida norteamericana. Si algo es lindo, hagamos una docena, hagamos 20.000. El asunto es vender, 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 vender. Todo lo que se pueda vender es vendible en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, en Estados Unidos, el, digamos, esquema industrial, comercial, es lo que de alguna manera ha perjudicado mucho a ese país. Todo se ha hecho de manera comercial. Estados Unidos ha tenido muy buenos escritores, pero especialmente durante los años 60, más que nada 60, 70, hubo la idea del bestseller, es decir, un libro que se ha vendido mucho. Bestseller. Seller es vender. Best, el mejor. Se traduce como el libro más vendido. Este es el libro más vendido. Y como se han vendido 10.000 ejemplares de ese libro, entonces esa es la propaganda. No te dicen si el libro es bueno o es malo, te dicen, se han comprado 10.000 ejemplares de este libro. Entonces muchos norteamericanos de clase media y de cultura media también, porque no son muy cultos que digamos los norteamericanos, dicen, bueno, si mucha gente ha leído este libro, yo también lo leeré. Me, me causa curiosidad porque mucha gente lo ha leído. Y para que no se piense que se estaba vendiendo una simple mercadería, los editores le obligaban a los autores a que dentro de lo posible sean novelas largas, 500 páginas. A lo mejor las novelas no valían literariamente gran cosa, pero eran hechas con un cierto estilo ya más o menos clásico, ya industrializado. Entonces se vendían muchos libros de ese libro específico. Y el autor trataba de hacer que le gustaran a los clientes, ya no se trataba de los grandes lectores, sino a los clientes de novelas. Jorge Luis Borges, escritor argentino ya fallecido, fue varias veces a Estados Unidos y la última vez que fue volvió impresionado porque él vio que muchos autores permitían que les modificaran sus novelas para hacerlas más atractivas. Es decir, en cada novela tenía que haber algún acto sexual, alguna violación, alguna cuestión llamativa para que a la gente le interese esa novela. Y estos escritores permitían que les modificaran sus novelas para hacerlas más comerciales. Y Borges se preocupó mucho de esto. Dice, es penoso que los mismos autores, los mismos escritores, permitan que les modifiquen sus novelas para hacerlas más comerciales. Pero eso pasaba en Estados Unidos. Entonces, la crítica a todo esto surgió también en Estados Unidos como eh, posmodernidad. La posmodernidad no es solamente una crítica a la modernidad, sino a todo lo que trajo consigo la modernidad.
no solamente esa parte ya mecanizada que Alvin Toffler la criticó, sino a todo lo que viene junto con esa mecanización. El hecho de que un artista o un escritor permita que su obra se la moldeen, que la modifiquen simplemente para vender, para atraer al público. Eh, un director que quiere hacer una película más o menos decente, pero el productor, que es el que paga, ¿sí? que es el que está financiando la película, le dice, quiero que acá me ponga una escena de sexo y acá alguna violencia, se tiene que agarrar a puñetes, o tiene que haber alguna balacera por aquí, por allá. Y el director no quería hacer eso, y el guionista tampoco, pero el que tiene la plata es el que obliga. Como esa gente ya está metida en el cine, tiene que hacer la obra tal como el productor se lo pide. Acuérdense, el productor es el que produce la película, es el que pone la plata, ¿sí? Cuando dice productor asociado, es un productor que pone plata también para que la película se pueda hacer, porque son muy caras las películas. En cambio, el director es que se hace cargo de hacer la película, juntar todas las cuestiones, fotografía, sonido, actuación, y hacer de eso una obra de arte. Pero como les digo, la obra de arte puede no ser una obra de arte, puede ser una obra simplemente para el público, una obra del montón, ¿no? Una época estuvieron de moda las películas de cowboy, después estuvieron de moda las películas de guerra, donde los norteamericanos siempre ganaban la guerra. En realidad nunca ganaron un carajo. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos, no los norteamericanos. Pero los norteamericanos esconden cosas. Por ejemplo, los norteamericanos nunca iban a hacer películas donde aparezca muy seguido que ellos lanzaron la bomba atómica en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Nunca hacen películas sobre eso. Tratan de olvidar aquello. Pero han hecho muchas películas donde qué malos eran los japoneses que atacaron a los norteamericanos en la Segunda Guerra. Entonces hay mucha especulación, hay mucha basura dentro de todo este negocio del arte, ¿no? Por lo tanto, si algo es arte, no hay que permitir que sea un negocio tampoco. Pensamos en este equilibrio. No es posible que el artista se muera de hambre, pero tampoco es importante que el artista se venda él mismo para no pasar hambre. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, este es el problema que tienen muchos actores también. Hay actores que se dedican a ser actores y quieren dedicarse toda su vida a ser actores. Pero entonces a veces hacen películas buenas y algunas películas malas, donde a lo mejor el actor ha actuado bien, ha hecho bien su parte, pero la película en su conjunto es una mala película. ¿Mm? Y como dicen algunos críticos, hay malas películas a las que a veces ni siquiera un buen actor las puede salvar. ¿Mm? Pero, aunque ustedes no lo crean, chicos, hay muchas malas películas que han tenido un éxito bárbaro. Y hay muchas buenas películas de las que casi nadie ha hablado. Entonces queda todavía esa discusión sobre qué es arte y qué no es arte. Pero la posmodernidad va a arrasar con todo eso y hacer una crítica de todo esto. Por eso para mí la posmodernidad es especialmente interesante en Estados Unidos, donde eh, eh, los mismos pintores, los mismos artistas, a través de su obra de arte, hacen una crítica de la caída de valores en el mundo capitalista de lo que es verdaderamente espiritualidad y arte. Entonces son obras de arte que critican al arte de esa época. Hay dos o tres o cuatro eh, niveles de comprensión de estas obras. Pues estas obras son hermosas porque son obras que tienen muchos niveles de comprensión. Y uno de los primeros niveles de comprensión es la crítica, pero al mismo tiempo son obras de arte muy bien hechas. ¿Sí? Son obras de arte hermosas en cuanto a la técnica, lo que presentan al mismo tiempo una crítica al mundo del arte vendido, al capitalismo, a toda esta cuestión que destruye las verdaderas obras de arte, las verdaderas obras literarias. Hay también una crítica feroz ahí. Y esa crítica feroz ya viene desde antes, chicos. Ya es la misma crítica que estaba haciendo Picasso en muchas cuestiones de su época. Es el hecho de que la gente pueda pensar de otra manera y que no piense que una obra de arte es obra de arte si la gente sigue pintando igual que en el siglo XVII.
Ya no, ya no porque la modernidad cambió todo, ¿no es cierto? Ya les dije alguna vez, en cuanto aparece la fotografía, los pintores ya no tienen por qué pintar como si fuera una reproducción de la realidad. La realidad es otra, y la realidad te la da la fotografía. La fotografía ya se encarga de mostrarte un perro, una persona, una casa, lo que sea. La fotografía no solamente reproduce, sino que fotografías artísticas también. Entonces, el pintor se ve liberado, el pintor ya no tiene que reflejar la realidad, no tiene que reproducir la realidad, no tiene que pintar la cara de alguien, pinta lo que le da la gana, pinta lo que va a expresar. Entonces empezó con el impresionismo, qué impresión me causan las cosas, siguió con el expresionismo, qué es lo que yo quiero expresar desde mi parte, y siguió con el simbolismo, con una serie de escuelas que le dan más libertad al artista para él expresarse. Él ya no está dependiendo de ciertas reglas artísticas, depende de él mismo, y él mismo fija las reglas de su propio arte. Eso es importante, chicos, es lo que más se ha dado en el siglo XX. El artista, él mismo pone las reglas de su propio arte. Es una libertad total para que él crea el arte como él lo quiere hacer, ¿no es cierto? Entonces, la parte final de todo esto es la posmodernidad, donde no solamente hay libertad, sino que hay libertad para hacer las cosas como el artista cree, utilizar los materiales que le dé la gana, pero además también criticar la misma época, ¿no es cierto? Eso, de alguna manera, muchos artistas lo han hecho. Este, eh, yo les dije que hay un gran pintor español que, no solamente él, sino muchos que han representado en sus cuadros, ya en el siglo XIX, eh, escenas políticas, ¿sí? Grandes injusticias políticas, fusilamientos, ¿no es cierto? Goya especialmente es el pintor español que más ha metido en su obra cuestiones sociales, cuestiones políticas, críticas a la iglesia, todo aquello. Eh, hay varias etapas de Goya. Una cosa interesante, que no sé si ya se las he mencionado, es que los cuadros de Goya, él era español, estaban en España, los sacaron los rusos, porque cuando hubo la guerra civil española, muchos rusos fueron a ayudar a los insurgentes, a los que querían hacer una España socialista. Pero ellos fueron eliminados por Franco. Franco al final ganó esa guerra civil. Y muchos rusos, al salirse de España, se llevaron muchas obras. Este asunto de las obras artísticas ha sido ¿cómo les diría? Muy peleado. Los alemanes también robaron muchas obras artísticas de muchos lugares. Entonces, los rusos se llevaron muchas de esas obras. Y hay un lugar muy lindo en Rusia, el Hermitage, que es un museo así hermoso, y allí están muchas de las obras de Goya. Entiendo que España quería recuperar esas obras, entiendo que había negociaciones para que esas obras vuelvan a España, pero depende. Por ejemplo, yo alguna vez le pregunté a un docente que teníamos en la carrera de psicología, eh, el señor Calzavarini, era un sacerdote, pero era profesor, doctorado en Italia, y yo le pregunté una vez a Calzabrini, charlando sobre arte, le pregunté si él no tenía bronca de que muchas grandes obras de Italia, del Renacimiento, estaban en museos de otros países, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Gioconda está en un museo de Francia, no está en Italia, ¿no es cierto? Y le dije qué opinaba él de que muchas grandes obras del Renacimiento italiano estaban en otras partes del mundo. Él me dijo, me parece bien, dice, porque así las obras se van a conservar. Los italianos no somos muy buenos en esto de conservar obras. Entonces, depende más o menos el criterio que tiene cada persona acerca de cómo se conserva, cómo se valora lo artístico. Por lo tanto, esto sería lo que
terminaría y, como les digo, ¿qué me faltaría? Me faltaría completar todo esto con algunos documentales que espero que ustedes, como son jóvenes y pueden checar internet, pueden checar documentales de obras de arte. Hay muchísimo para ver en internet. Incluso por internet ustedes pueden chequear museos, ¿sí? Pueden entrar al Museo del Louvre, pueden entrar a grandes museos y ver las obras de arte casi como si estuvieran ahí. Pero, ¿a dónde va todo esto? El asunto es que me quedan por dar varias clases que, por todo lo que ha sucedido, vamos a tener que no darlas. Por ejemplo, tenía que yo dar algo sobre eh, algunos aspectos del lenguaje, algunos aspectos de eh, obras, obras de Maturana, Humberto Maturana, que ya no las vamos a ver, una obrita final de Varela sobre la ética. No vamos a poder ver todo eso. Nos hemos quedado aquí. Para mí siempre la parte de posmodernidad y posmodernismo era casi como una parte central a la cual le he ido dando más importancia cada vez. ¿Por qué le quiero dar importancia a esto, chicos? Porque no se trata de ver solamente el futuro, sino qué cosas presentes han sido rupturas como para poder pensar el futuro, ¿sí? Si algún día ustedes tienen que lidiar con un problema tan interesante como ¿cuál va a ser el futuro del arte? ¿Las máquinas van a hacer arte? ¿Las computadoras van a hacer arte por sí mismas? ¿Habrá algún espacio para que exista el artista todavía? Las máquinas podrán crear música, podrán crear pintura, podrán crear cultura, las máquinas podrán hacer películas por sí mismas. Estas respuestas no las tenemos todavía. No sabemos qué va a pasar con el arte, pero por lo menos tenemos que saber qué es lo que pasó hasta este momento. Y una de las mejores revoluciones interesantes para mí ha sido lo del posmodernismo como parte de la posmodernidad. Una crítica a una forma de pensar que realmente tomó carne en escritores, en ensayistas, en pintores, en músicos, etcétera, etcétera. Escúcheme, a partir más o menos de entre las dos guerras mundiales, pongamos 1920, 1930, allí empieza a producirse el giro de la posmodernidad de manera ya definitiva, ¿sí? Yo no creo que haya que esperar hasta 1960 y tantos para hablar de posmodernismo. No, 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 yo pienso que viene desde antes, desde antes. El impulso de la posmodernidad ya viene, ya les dije, con autores que ya desde los años 50, 60, como Foucault, hacen una crítica de la sociedad previa, ¿sí? La sociedad industrial que nos tocó vivir es la consecuencia de, por una parte, la Revolución Francesa y por otra parte, de la Revolución Industrial, ¿no es cierto? El siglo XIX es el que produce toda esta onda industrial y va guiando un poco el arte de toda esa época. Eh, pero esto llega un momento en que ya no es fácilmente dominable, ya no hay forma en que se pueda decir esto es arte y esto no es arte. Ya no hay forma. El artista mismo propone, dice esto es arte, porque para mí es arte. Entonces, ¿hasta dónde llega todo esto? ¿Hasta dónde puede llegar todo esto? ¿Y qué nos espera en el futuro? No sabemos. Pero no podemos dejar de ver las grandes transformaciones del siglo XX y ahora en el siglo XXI, si no vemos también este lado, la parte artística, porque es importante para el ser humano. Un psicólogo que no sepa nada de arte para mí no es un psicólogo, absoluto. Si un psicólogo no sabe de arte y no sabe de literatura y no sabe de filosofía, pues no es un psicólogo, ¿no es cierto? ¿Qué será? No sé, será un robot que aprende ciertas cosas, digamos, pero nada más. No se puede un psicólogo sin ser humanista al mismo tiempo, porque el psicólogo no trabaja con máquinas, trabaja con seres humanos. Entonces, mientras existan los psicólogos, el psicólogo más competente
es aquel que sabe más de todo lo que tiene que ver con lo humano. El psicólogo no trabaja con máquinas. Ahora, si en el futuro el psicólogo solamente quiere trabajar con computadoras y le basta manejar bien una computadora para a partir de ahí hacer algo por los seres humanos, bien, será otra forma de pensar, será otra forma de pensar. Pero para mí no puedes como psicólogo pretender comprender a otro ser humano si no comprendes el mundo en el que ese ser humano vive y cómo ese mundo ha llegado a ser lo que es. ¿Cómo llegó a ser lo que es? ¿Cómo llegamos a ser los que somos? ¿Qué pasó mientras tanto? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué nos gusta esto? ¿Por qué no nos gusta aquello? ¿Cómo fue todo esto? No se trata simplemente de historia, chicos, se trata de un complejo cultural. ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Sí? Entonces, acá terminan las clases de Feno 2, ya les dije, hay un problema de tiempo, de temporalidad que nosotros tenemos que resolverlo con eh, trabajos prácticos que ustedes me tienen que presentar y con exámenes finales. Les agradezco mucho, espero que lo que queda por hacer ya, que es más obra de ustedes que mía, pueda salir todo bien. ¿Listo? Gracias entonces. Gracias, Lice.